Tras la eliminación del cepo cambiario para las personas físicas, se verificó una brusca caída de las monedas en el tercer día de la nueva medida. Estamos en comunicación con el analista financiero Federico Domínguez. Buenas noches, Federico. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu balance de estos 3 días, de este estreno del levantamiento del cepo, digamos? Bueno, fue una salida del cepo muy exitosa. Levantar el cepo es muy importante para poder seguir consolidando la baja de la inflación, el crecimiento económico, el ingreso de inversiones. Tenemos que tener en cuenta, ¿no?, cuál fue el punto de partida de este programa económico. En diciembre del 2023, cuando asumió el gobierno, tenías reservas negativas por 11.000 millones de dólares, deudas por importaciones y dividendos adeudados por más de 50.000 millones de dólares, una inflación muy alta, un déficit cuasi fiscal de 10 puntos del PBI. Y en un año se logró estabilizar la situación, un fuerte ajuste fiscal que permitió no solamente alcanzar el superávit fiscal, sino una fuerte baja de la inflación y una caída de la pobreza. Y lo que le faltaba a este programa económico para terminar de consolidarse fue la salida del cepo. Y tras la salida del cepo, lo que vimos fue una baja de los dólares financieros muy significativa, una suba del oficial, que al día de hoy ya no es tan significativa porque el dólar oficial cerró en 1.160, el minorista en el Banco Nación, y todo indicaría que los próximos días debería seguir bajando. ¿Era previsible esa baja? Bueno, había muchos analistas que no creían que esto se fuera a producir, pero acá hay que tener en cuenta que hay una cantidad de pesos muy chica en la economía. Hoy la base monetaria amplia es de 6 puntos del PBI, y en un proceso de crecimiento económico donde te aumenta la demanda de dinero, al haber mayor demanda de pesos, esto te va a provocar una baja del tipo de cambio. Yo creo que el tipo de cambio en el corto o en el mediano plazo se va a dirigir hacia la base, digamos, hacia el piso de la banda, que actualmente es de 1.000 pesos. Hoy el presidente Milei posteó que no se va a intervenir hasta que toque el piso de la banda, precisamente. Esto es, hasta 1.000 pesos no se compra, es decir, no salen al rescate, digamos. Exactamente, y eso es muy importante, porque si vos no emitís en el contexto de una economía donde tenés un aumento de la demanda de dinero, también la salida del cepo te genera un aumento de la demanda de dinero, eso te tira el tipo de cambio hacia la baja. Ahora, cuando el tipo de cambio toque los 1.000, ahí sí el Banco Central puede emitir, pero solo va a emitir contra compra de dólares, o sea, emite pesos para comprar dólares, y dado que vos estás comprando en la base, en el piso de la banda, eso se da en un contexto de aumento de la demanda de dinero, por lo cual no es inflacionario. ¿Cuánto pueden influir los pedidos o, digamos, las condiciones que ha puesto el Fondo Monetario, desde cambios en materia tarifaria, tributaria, laboral, previsional y demás? Bueno, este es un gobierno que se anticipó a los pedidos del fondo. O sea, tiene un superávit fiscal muy superior al exigido por el FMI. Está en medio de un programa de regulación mucho más ambicioso que el que pedía el FMI, que es la ley bases. Obviamente hay una serie de cuestiones en las cuales hay que avanzar, como reforma tributaria, previsional, laboral, pero en cuanto a las exigencias del fondo hay que dejar muy claro que este programa es un programa del gobierno. Muchos analistas decían que el FMI pedía una devaluación, y lo que estamos viendo en este momento es una apreciación del tipo de cambio, ¿no? Hay una devaluación del dólar oficial que es muy pequeña y una baja de los dólares financieros muy significativa. Y algo muy importante, que lo explicó el presidente Milei en la entrevista que dio con Fantino el lunes, muy larga, el FMI le pide al gobierno que acumule 4.000 millones de dólares de reservas. Si el gobierno dejó claro que no va a comprar en, digamos, dólares, a no ser que el dólar toque 1.000, esa acumulación de reservas se tiene que dar por compras del Banco Central en el piso de la banda. Puede haber compras del Tesoro también dentro de la banda, pero principalmente en ese punto. Por lo tanto, ahí hay una señal muy fuerte que el FMI confía en el programa del gobierno y que espera una caída del tipo de cambio. Después de la visita del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quedó planteada la disyuntiva: ¿qué hacer con el swap de China? Sí,
A ver, la visita del secretario del Tesoro es un hecho muy importante, hay que tener en cuenta en qué contexto nos visita, ¿no? Estados Unidos en una guerra comercial que es la más importante probablemente desde la década del 30, eh, después de una semana que fue la peor para los mercados desde la crisis de la pandemia. Entonces, en ese contexto, la visita del secretario del Tesoro es un gesto de apoyo muy importante. Lo principal de esta visita es que se está negociando un acuerdo comercial que no sé si llamarle un acuerdo de libre comercio, pero es un acuerdo en el cual muchos productos van a tener arancel cero, dentro del marco en el cual el gobierno de Estados Unidos hizo una serie de demandas eh, normativas. Pero respecto al swap con China, si bien hubo en algún momento alguna declaración respecto de que el gobierno americano veía el swap chino como con tasas altas o no conveniente para Argentina, no hubo un pedido puntual. Es más, el día que se anunció el acuerdo con el FMI, el gobierno renovó una parte del swap con China. Yo ahí lo que leo un poco más es que el Tesoro dijo, bueno, el FMI te va a dar los fondos, el Banco Mundial también, el BID, pero nosotros no queremos que la plata que te estamos prestando vaya para cancelar el swap con China. Ahora bien, si el Banco Central acumula un nivel de reservas muy necesario, probablemente el swap pueda seguir estando, pero no se va a activar, o sea, no se va a utilizar. Claro, estamos hablando en un día en el cual Estados Unidos llevó los aranceles con China a 245%. Y evidentemente me parece que es más un mensaje político que económico. Totalmente, totalmente. A ver, acá hay algo muy importante en el conflicto entre Estados Unidos y China. Este es un conflicto de naturaleza geopolítica. Estados Unidos entiende que China es un competidor comercial deshonesto, que comete robo de propiedad intelectual, que comete espionaje y que es un competidor en términos económicos, militares y tecnológicos y una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y en ese contexto es no solo que aplica aranceles a China, que ya este nivel de aranceles, si son del 125, si son del 250, es básicamente lo mismo, porque el comercio va a estar muy limitado, sino que empieza a presionar a los países que comercian mucho con China, que importan mucho de China para luego ensamblar y mandar a Estados Unidos o simplemente reexportar y les dice, bueno, ahora van a tener que elegir o comercian con Estados Unidos o comercian con China. Es una disputa, yo creo, principalmente de naturaleza geopolítica, donde Estados Unidos quiere que en caso de un conflicto más serio con China, un conflicto bélico, no depender de cadenas de suministros en sectores estratégicos que provengan de China. Dentro del país, es decir, en casa, hay que hacer una reforma laboral, una reforma previsional, una reforma tributaria, es lo que se planteó desde el Fondo Monetario, en un año electoral. ¿Cómo puede influir eso? Bueno, ahora yo creo que este es un gobierno que ha demostrado mucha espalda política, un gobierno que tiene solo 7 senadores y 37 diputados, logró aprobar una ley como fue la ley Bases. Sin dudas que es desafiante, probablemente después de octubre, si el gobierno hace una buena elección con una mejor composición, una mayor apoyo, digamos, mayor cantidad de diputados y de senadores propios en el Congreso, puede plantearse llevar adelante reformas más ambiciosas, que yo creo que es un poco lo que está esperando el gobierno. Lo va a intentar, no tengo dudas, pero creo que reformas más profundas, especialmente laboral, probablemente sea después de las elecciones. Federico, muchas gracias. Un placer. Buenas noches. Igualmente, ha sido Federico Domínguez, analista financiero. Y a pesar de las medidas económicas,